dedicaremos nuevamente a hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y habríamos de decir de las universidades, porque estamos viviendo un momento complicado en varias universidades del país, en el caso de un grupo de universidades que están declarando insolvencia, particularmente la Universidad de Morelos. La Universidad Autónoma de Morelos está declarando insolvencia a su rector, y esto, bueno, pues puede generar circunstancias complejas en el mundo universitario en estos momentos. La UNAM, desde luego, atrapa la atención por muchas razones, pero particularmente porque ahí ocurrió un evento violento, una situación violenta, un ataque artero, hay que decirlo, en contra de estudiantes que se estaban manifestando pacíficamente el lunes pasado ahí frente a la rectoría universitaria. Había chicos del CCH Azcapotzalco que estaban exigiéndole a la rectoría que atendiera una serie de puntos que están ahora ya en una mesa de negociación después de lo ocurrido. Y bueno, pues había de otras escuelas, había gente del CCH Oriente también reclamando una participación de la universidad en términos de la búsqueda del esclarecimiento del asesinato de una chica, de Miranda, y bueno, pues varias cosas que estaban ahí a la mesa. Pero el hecho de la violencia en contra de una manifestación pacífica universitaria ha generado una reacción de la propia comunidad universitaria, que se vio desbordada esta semana precisamente con la manifestación masiva de la que hemos hablado ampliamente. Hemos invitado, con ganas de hablar muy ampliamente el tema, con diferentes perspectivas, con experiencias vividas en la historia de la Universidad Nacional, hemos invitado a 3 personas, cada una con lo suyo, cada una con su historia y con su vivencia, y creo que va a ser muy importante traer a cuento lo que la propia UNAM ha vivido y vive a lo largo precisamente de movimientos estudiantiles que han marcado época. Joel Ortega Juárez es un economista de la UNAM, una persona que formó parte importante sin duda del movimiento estudiantil de 1968, que por cierto está presentando su libro. Aprovecho el viaje y gracias. Comento, Joel, que está tu libro que se llama Adiós al 68, de Joel Ortega Juárez, de Grijalbo, con el prólogo de tu muy amigo Jorge Castañeda, el ex canciller Castañeda. Y bueno, Adiós al 68. Tú viviste, Joel, pues eso, en carne propia, el 68, el 71, lo que es la universidad. Pues sí, ya somos veteranos. Pues los movimientos universitarios y estudiantiles en particular son inesperados, no son producto de una conjura, como siempre cree el gobierno. Déjame, ahora retomo este hilo y tu conversación. Voy a presentar a los demás participantes de la mesa, y ahorita escuchamos la reflexión que alguien como Joel Ortega pueda hacer del momento que vive la UNAM y desde luego de la circunstancia que ahora pues atrapa nuestra atención. En un año como este, que bueno, pues ya lo sabemos, se cumple el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 68, de la matanza de estudiantes de la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y bueno, pues de todo eso hay que hablar, Joel, así que gracias por estar aquí. Gracias. Y Manuel Ordorica, bueno, pues en su momento fue líder estudiantil, activista del CEU, ahora profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, está vía Skype, se integra a esta mesa. Y Manuel, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, una disculpa por no estar ahí, fue mi confusión, pero qué bueno que puedo por lo menos atender vía Skype. Te saludo y al auditorio también. No, hombre, al contrario, gracias. El Skype nos salva y estás aquí, aunque no estás físicamente, pero estás vía Skype, que es casi lo mismo, pero no será igual. Sí, gracias, estamos, gracias. Manuel, aquí en Enlace contigo. Y está Óscar Faz, que es estudiante de la Facultad de Derecho. Tal como él me lo ha dicho, y tiene toda la razón, él viene a título personal, viene como universitario, viene como estudiante de la Facultad de Derecho a hablar de lo que está viviendo nuestra universidad. Bienvenido, Óscar, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias. Bueno, tú querías hacer la aclaración y me adelanté. Claro, pues no puedo terminar como de decirlo. Yo vengo totalmente a título personal y se le informa a la comunidad en general, al público en general y a los demás medios que si quieren saber las posiciones específicas de cada asamblea, pues que los vayan a buscar a las facultades, ahí siguen las asambleas. Y hoy a las 12 tendremos una asamblea interuniversitaria, interfacultades, en la cual se dialogará con distintos delegados de diferentes facultades y se llegará a un pliego petitorio general, a un mensaje unificado,
Habrá quizás una conferencia de prensa, eso quedará a decisión de la Asamblea, pero pues sí, esos son los voceros de este movimiento. Yo vengo totalmente a título personal a compartir lo que he vivido yo como estudiante de la Facultad de Derecho. De hecho, formalmente no podría haber una vocería porque no ha habido ese proceso de discusión colectiva que tendrá lugar, como dices, el día de hoy, y a partir de lo que decidan las vocerías de las asambleas de las facultades y de las escuelas de la UNAM, bueno, veremos cuáles son los ejes que plantea la propia comunidad acerca de los grandes temas de la universidad. Pues esto que ha detonado una circunstancia muy lamentable que fue lo del lunes pasado. Bueno, Joel, Imanol, Oscar, a los tres gracias por estar aquí con diferentes perspectivas, incluso con la necesidad y ganas de recuperar la propia historia de la universidad. Joel Ortega, ¿qué ves tú en lo que está pasando acá? Pues algo extraordinario, maravilloso. La respuesta impresionante de los estudiantes ante una agresión como la del lunes es el lado positivo. Y el lado oscuro, pues es que exista todavía un mecanismo de represión y agresión como el porrismo, que evidentemente no actúa de manera espontánea, están financiados, organizados, protegidos y muchas veces siempre han sido usados para agredir a los movimientos. Yo creo que la respuesta es maravillosa. A mí me emociona porque toda esta idea conservadora de que los jóvenes de hoy son apáticos, hay 7,000 muestras de esto. Apenas hace un año el movimiento en torno al sismo, fueron millones de jóvenes que fueron a rescatar, a organizar la distribución de víveres, y un poquito antes, pues todo lo que se ha venido desarrollando en torno a Ayotzinapa, el movimiento del Politécnico en 14, y no se diga el del 99-2000, el CEU, que encabezó Imanol y los compañeros Imas y Santos y todos los demás. Y desde luego el 71, en el que me tocó participar con mucha intensidad, y el clásico, el 68. O sea, no ha habido como todos los movimientos no son eternos, pues eso tiene ciclos, ¿no? Unos dicen, pero se acabó. Pues todo por servir se acaba, se dice. No hay movimientos infinitos. Y sacar de eso la conclusión de que, pues por eso no actúan, no se organizan, es una torpeza. Y la prueba es esto, es increíble. El lunes lo dijiste, Carmen, apenas el lunes, a esta hora, nadie podía pensar que iba a ocurrir la movilización, a ver qué dice Imanol, más grande que yo recuerdo en la UNAM, dentro del campus, pues fue antier. ¿Qué dices, Imanol Ordorica, recordando al CEU, recordando lo que has vivido de lo que está pasando hoy en la UNAM? Como decía Joel, emocionante. Creo que la capacidad de respuesta, de indignación en un primer momento y de repudio a los actos de agresión de los porros, pero la creatividad y la imaginación para responder muy rápidamente, organizarse desde las escuelas, recuperando una tradición que viene a lo mejor desde antes de 68, desde el CEU de 1966, eligiendo en las asambleas de manera democrática representantes, coordinándose, estableciendo acciones colectivas de carácter pacífico, organismos de coordinación amplios y democráticos basados en las decisiones de cada escuela, que es lo que han estado haciendo, que convergen hoy en la Asamblea Interuniversitaria y que mostraron una capacidad de respuesta muy rápida y de gran convocatoria. Creo que el tema hubiera sido verdaderamente preocupante, alarmante, el que no hubiera habido una respuesta estudiantil como la que hubo, ¿no? De todas maneras, a mí me sorprendió la magnitud y insisto, me emocionó su capacidad de acción. Un tema que me parece muy importante, es una generación nueva de estudiantes, todavía se ve ahí de repente algún que otro veterano que intenta imprimirle un sello medio antiguo al discurso o a las formas del movimiento, pero estos jóvenes, mujeres y hombres,
con formas muy diferentes también, con una serie de demandas y de formas de expresión innovadoras y que están recogiendo, a mi juicio, y dejo estos dos temas a lo mejor para discusión, dos sentimientos muy contradictorios. Un sentimiento de lo que es vivir en la incertidumbre y la violencia todos los días en la ciudad, en los planteles universitarios, respecto al futuro que tienen los jóvenes estudiantes, entre otros jóvenes del país, y al mismo tiempo la sensación de, quizás no tanto de afinidad con los políticos que encabezaron el proceso electoral y que ganaron las elecciones, pero sí con esa insurrección electoral que manifestó una enorme voluntad de cambio. Y yo creo que eso es lo que vemos en los jóvenes, una gran voluntad de cambio, una enorme disposición y esa energía con la que enriquecen a la universidad todos los días y que ahora la han puesto en la calle, en la acción, y vuelven a dar una lección a todos nosotros, a los profesores, por supuesto a las autoridades universitarias, del rumbo que debe tener la universidad. Óscar Faz, como estudiante de la Facultad de Derecho, ¿qué ves tú? Yo veo, como se dice, una chispa. O sea, ayer estuvo en la Facultad de Derecho, en una de lo que se organizó, estuvo hablando la Nacha, estuvo hablando una profesora de Filosofía del Derecho, y justo lo que decían es, la juventud siempre es como una chispa, ¿no? Y lo que veo es esa chispa que está verdaderamente respondiendo con rapidez. Como decía Joel, no somos una generación apática. Unos amigos y yo decimos, pues no es que seamos apáticos, es que la banda está cansada, la gente luego ya no tiene cómo expresarse, no encontramos los medios para salir y decir, esto es lo que pensamos, esto es lo que queremos, y ante estas situaciones, de pronto hay una organización espontánea, rápida, que empieza en unas facultades y se va extendiendo a otras y termina llegando, por ejemplo, a Derecho, que sorpresivamente, pues, se organiza una asamblea, se discute un rato, una asamblea un poco muy activa, muy movida, y se llega a la decisión de, ¿saben qué? Vamos a hacer una elección, se abren urnas, se imprime en una velocidad rapidísima un pequeño talón donde se ponía sí o no al paro, y entonces la banda se mueve rapidísimo. ¿Votaron así? A ver, ese es un dato que no teníamos. O Sí. sea, ¿organizaron una elección fast track? Sí, fue una elección bastante fast track. Estaba la asamblea, se llega a la propuesta de irnos a paro solidario de 48 horas con CCH Azcapo, con algunas otras facultades que ya habían tomado esa decisión, como filosofía, creo que fue, yo estuve presente en esa asamblea de filosofía observando, y en ese momento se dice que la mejor opción para que la facultad pueda decidir verdaderamente si el paro es algo que quiere la comunidad, es mediante una elección. No se puede la asamblea decidir, aunque tenga 400 o menos personas, eran menos, y tratar de darle a los demás que están fuera en las aulas, decirles, nos fuimos a paro, ¿cómo ven, compañeros? Y entonces se arma esta elección fast track, se abre 5 horas las urnas, se votan 1,581 a favor, 600 y algo en contra. Y pues bueno, pues se va a negociar con el director, se le pone la muestra ahí de la participación estudiantil y pues el director va en las negociaciones, se va decidiendo y se cierra la facultad, se va a paro. Y yo veo que es algo que sucede impresionante, ¿no? Derecho, odontología también se fue. Déjame un segundo, Óscar Faz. Digo, puede ser una obviedad, pero mejor lo pregunto. ¿El paro era por la agresión en contra de los estudiantes? ¿Cuál era el eje principal de por qué parar? Se planteó muy bien en la asamblea, ¿no? Era un paro solidario con CCH Azcapo por lo que estaban demandando y por el ataque porril que había sucedido a 300 metros de nuestra facultad. Uh-huh. Pues estamos frente a un momento, efectivamente lo mencionaba Imanol hace un instante, donde se combinan cuestiones, ¿no? No se puede hacer a un lado el momento histórico que se vive de un cambio de gobierno que está en curso, de una elección bastante impresionante el 1 de julio, donde la sociedad mexicana acudió a las urnas y emitió un resultado, pues eso, contundente respecto a un cambio. Se ha propuesto, se ha planteado, se ha prometido de régimen, ¿no? Un cambio de régimen, se plantea una cuarta transformación, cosas que
tienen mucho tamaño en el discurso político y que la pregunta es si lo lograremos como país. Por lo pronto, déjenme, justo para conectar una cosa con la otra, recuperar lo que dijo López Obrador, porque López Obrador se refirió al asunto. Obviamente no podía no hablar del tema el presidente electo, y López Obrador se solidarizó, por supuesto, con los estudiantes de la UNAM para rechazar los actos violentos en las instalaciones universitarias y para exigir la erradicación de los grupos porriles. Es importante que se hable con contundencia de la existencia de grupos porriles a los cuales hay que erradicar. Esto dijo López Obrador, diciendo, por cierto, que su gobierno promete no fomentar grupos de choque como los que se hacían desde el CISEN, en pocas palabras. Estoy a favor de los jóvenes que se están manifestando en contra de estas acciones ilegales, reprobables, de utilización de la fuerza para afectar a estudiantes, para golpear a estudiantes. No creo que eso deba de permitirse, pero al mismo tiempo es un asunto que deben de resolver los universitarios, que tiene que ver respeto a la autonomía de la universidad. Yo creo que el rector, las autoridades ya están tratando este caso y van a dar respuesta. Sí puedo comentarles que me solidarizo con los jóvenes, que estoy con ellos, que se están manifestando de manera pacífica, defendiendo sus derechos, con mucha responsabilidad, que no han caído en ninguna provocación, a pesar de que todavía hay quienes tienen la mala costumbre de entrometerse en asuntos que no les corresponden. Todavía hay infiltrados. No va a permitir el nuevo gobierno que se lleven a cabo acciones vandálicas en contra de los estudiantes. No queremos porrismo en las universidades. Ya no va a haber actividades de espionaje en el próximo gobierno. Va a desaparecer el CISEN. Tengo ya el informe. Son 3.750 agentes que tiene ese instituto. Ya nadie va a ser perseguido, acosado, vigilado. Ya no se van a escuchar las conversaciones telefónicas. Se acaba el espionaje político. Y a todos los que trabajan en el CISEN, que se oiga bien y que se oiga lejos, todos van a tener reubicación. No se les va a dejar sin trabajo. Nada más que ya no van a llevar a cabo esas labores. Y nada de estar desde el gobierno organizando grupos de choque. Eso se termina por completo. Tenemos que cambiar a fondo. Bueno, muy sugerente esta última parte, ¿no? Nada de estar organizando desde el gobierno grupos de choque. ¿En qué contexto lo dice Andrés Manuel López Obrador? Joel Ortega. Bueno, yo creo que, como dijo Imanol, independientemente de la postura que tuvo cada quien ante la elección del 1 de julio, solamente alguien que esté fuera de sí puede negar que hubo una votación de 30 millones por el cambio
y que de esos 30 millones, el sector de jóvenes y de jóvenes universitarios que votó por Morena y por Andrés Manuel fue muy importante. Esa también fue una manera de expresarse en términos del cambio, de la no apatía. Y me sorprendió mucho lo que dijo Oscar, porque por lo menos en el 68, ni en el 71, ni en el 86, ni en el 99, 2000, hubo esta combinación de la democracia directa, asamblearia, ni en el 12, y la votación universal. Es una aportación extraordinaria, ¿no, Imanol? Es una maravilla. Y creo que tiene que ver con la educación. Yo creo que nosotros haríamos mal en pensar que estamos dando vueltas en la misma noria. Hay muchas cosas que cambiar en el país, pero también sería absurdo no aceptar que los movimientos han contribuido a cambiar el país. Y esta expresión de expresarse, valga la redundancia, también electoralmente, es extraordinaria, es una gran lección, ¿eh? ¿Cómo ves, Imanol Ordorica, lo que dice Joel y lo que dice López Obrador sobre bueno, lo que acabamos de escuchar en ambas voces? A mí me parece muy importante el discurso de López Obrador y creo que nos lleva a una reflexión. El voto, 30 millones de votos por el cambio, encabezados, no cabe duda, por López Obrador, no garantizan que solo a través de la acción gubernamental se pueda transformar el país. Siempre he pensado que el cambio no puede venir de arriba nada más. Sí, considero fundamental un cambio de gobierno, un cambio de régimen, pero el cambio de régimen solo es posible cuando la sociedad se organiza y se moviliza para ir transformando espacio por espacio. Y aquí estamos viendo en la UNAM una posibilidad incipiente todavía de acción juvenil bien organizada, expresando una cultura política que toma formas innovadoras, como decía Joel, pero que al mismo tiempo tiene una expresión muy propia de los movimientos estudiantiles, muy propia de este movimiento estudiantil para plantear sus reivindicaciones. En primer lugar, la lucha por la erradicación del porrismo, que es un fenómeno que viene desde los años 40 y que se ha vuelto muy sofisticado y muy complejo, porque los grupos que antes eran golpeadores del PRI, ahora son multipartidistas, multifinanciados y vinculados con el narcotráfico. Frente a eso, los estudiantes han planteado un basta muy contundente, pero no es un asunto estrictamente universitario. Me parece fundamental el respeto de la autonomía, pero sí el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, no cuando asuma el nuevo gobierno, desde ahora mismo, no se comprometen a detener, a procesar, a castigar a los grupos de golpeadores, a quienes los financian, a quienes los sostienen y a quienes los promueven, va a ser muy difícil que la universidad sola pueda deshacerse de ellos. Ahora, una cuestión más es, ¿qué otro alcance puede plantear este movimiento estudiantil? Yo creo que tiene posibilidades de volver a poner en la mesa de discusión la transformación de la universidad como parte de esa transformación nacional. Ya han hablado de su democratización, ya esta democratización entendida como formas de participación y decisión, pero también la ampliación de los espacios universitarios para los jóvenes, no solo en las nuevas instituciones que se van a crear, sino en las ya existentes. Nos abre una agenda que tenemos que discutir como universitarios, y no de manera excluyente, no cerrándonos a otras voces, sobre los grandes temas nacionales que pasan por las universidades. Y a mí me da mucho gusto que los jóvenes empiezan a perfilar, además del tema de la erradicación del porrismo, los temas de acceso a la universidad, de apoyo a los estudiantes más desposeídos, que son los que no son los que estamos en la UNAM, pero dentro de la UNAM son los que están en las escuelas periféricas, los que sufren la violencia de manera más cotidiana, los que
Recordemos el caso de la chica cuyo nombre no menciono porque sus padres así lo han solicitado, que fue secuestrada después de salir del CCH Oriente y cuyo cadáver apareció calcinado. Recordemos el feminicidio, el asesinato de Lesbi en el campus universitario. O sea, todos estos temas tienen que ser puestos sobre el tablero de una discusión universitaria profunda para avanzar en un cambio que se viene demandando desde hace muchas décadas. Óscar Faz, como estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, bueno, pues después de escuchar a Joel Ortega y a Imanol Ordorica y oído a López Obrador, ¿qué dices? Aquí, bueno, oír al presidente de la República electo, al presidente de México electo, hablar de que no se va a permitir que haya acciones vandálicas, que no se... Que se va a acabar el espionaje político, es decir, asoció desde luego el tema del espionaje político, hizo toda una declaración acerca de lo que va a pasar con los 3,000 y pico agentes del CISEN que no van a perder su trabajo, pero van a ser reubicados, que se va a acabar el espionaje político y que nada habrá más para organizar grupos porriles o golpeadores desde el gobierno. Que haya hecho esa serie de declaraciones López Obrador en este contexto tiene lo suyo, ¿eh? Sí, claro. Como bien se dice, es un fenómeno como muy complicado y que lleva operando desde hace tantos años, que ha tenido un desarrollo histórico propio y la oportunidad de irse modificando conforme se modifica la forma de combatir del estudiantado, ¿no? La forma de que los estudiantes se organizan, los porros de la misma forma, los movimientos porriles, observan y se adaptan, ¿no? Y es curioso que haga esta asociación con el espionaje político, porque pues sí, los movimientos porriles... Eso fue lo que hizo el CISEN, porque estaba hablando del CISEN y salió el tema sí, claro, de que desde el gobierno no se va a promover organizaciones de choque. Bueno, pues, ¿qué está diciendo, no? Sí, está diciendo, me parece que en el fondo del discurso está esta idea, no muy alejada de la realidad, me parece, de que los movimientos porriles no solo son movimientos que llegan a un lugar y empiezan a hacer destrozos y lanzan cosas y demás, sino que incluso se infiltran en el movimiento estudiantil, ¿no? Van a las asambleas, van a ir los llamados mapaches o los topos, y pues van comunicando o al gobierno o a rectoría o a algún otro cuerpo institucional y van dando información importante de lo que se va tomando y de la forma organizativa del estudiantado para luego combatirlo, para luego romper las asambleas, como se le dice normalmente. Para evitar que se organicen y se movilicen, para que al final de cuentas... Tiene que ver con eso. Es un tema de control, ¿no? Es un tema de poder, es un tema de evitar que los chicos y la comunidad tenga fuerza, tenga organización, tenga participación. Eso es básicamente. Sí, es básicamente eso. Entre otras cosas. Bueno, déjenme recuperar algunas cosas importantes que se van sumando a lo que ustedes dicen. A ver, López Obrador habla de que en su gobierno no habrá, desde el gobierno, grupos de golpeadores. Eso es importantísimo. Eso es muy importante porque está reconociendo que el fenómeno existe, cosa que ya se ha dicho mucho, pero que lo diga el gobernante en turno, pues es importante. Y que ese fenómeno no es algo espontáneo, que está organizado, financiado. Y que asocia el tema del CISEN, en este caso hablando de 3,000 agentes del CISEN que dejarán de ser lo que hacen, que dejarán de espiar, dice, etcétera, etcétera, y acto seguido decir no habrá grupos de golpeadores, no es que lo diga explícitamente, pero está también planteando que desde el ámbito gubernamental, en algún punto y momento de estas historias de porrismo, pues está conectado con el ámbito gubernamental también, ¿no? Eso creo que es muy importante. No es un asunto espontáneo, como es el movimiento estudiantil. Estos grupos son, lo dijo muy bien Imanol, instrumentos de represión, de coerción del Estado. Pero dice ya multipartidistas, porque originalmente se puede decir del partido dominante, pero dice Imanol, bueno, aquí ya hay varios patrocinadores, se podría decir, en diferentes momentos. Mira, Jesús Ramírez Cuevas, ahora vocero de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Publicó en el 2004, si no me equivoco, 6 de junio de 2004 en Maciosare, un reportaje sobre los grupos porriles de la UNAM que se habían agrupado en una alianza universitaria. El 3 de marzo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan, etc. Los vínculos que habían tenido con las delegaciones del Distrito Federal, que eran fundamentalmente priistas, se mantuvieron a la entrada de los gobiernos del PRD. En ese reportaje hay fotografías de funcionarios perredistas que están tomando en fiestas con los líderes de los porros y se dan nombres. Es un reportaje excelente. La
autoridad ha hecho caso omiso de denuncias como las que se hicieron ahí, o muchas que ha hecho la propia UNAM a nivel centralizado, o que han hecho los estudiantes en cada uno de los planteles. Si hay una decisión de gobierno, no de acompañar a la universidad, como dijo hace 2 días Amieva, sino de entrar de frente a atacar el problema, no solo de los ejecutantes del porrismo, que son esos jóvenes que vemos en las tomas que están apareciendo ahí tirando molotovs o que apuñalaron a los estudiantes, sino de los funcionarios que los protegen, los que los sacan de la cárcel cuando han sido detenidos, los que les organizan las fiestas en la Gustavo Amadero, los que les dan dinero para operar o los que les dan boletos para ir a los estadios de fútbol americano o de fútbol. Si se le hace frente a todo eso, existe una posibilidad de desarticular un fenómeno que por viejo y por complejo en la actualidad no es fácil de desarticular y al que hay que hacerle frente en una estrategia múltiple donde está involucrada la comunidad universitaria, la administración universitaria, el gobierno de la Ciudad de México, las delegaciones y por supuesto el gobierno federal. En ese sentido, la desarticulación del CISEN a mí me parece importantísima porque creo que sí hay acciones que se promovieron desde ahí de manera organizada. También nos plantea el cuidado de todos esos agentes que nombró López Obrador, el número de agentes, los que son de operación de campo, acostumbrados a provocar, a infiltrar, etcétera. No creo que se vayan a volver profesores de bachillerato, no sé dónde van a estar, dónde se van a reubicar, pero haríamos bien en que el gobierno tuviera un seguimiento muy cuidadoso para evitar que eso se mantenga quizás de una manera ya no oficial, sino extraoficial, como una fuerza que siga perpetrando actos de provocación. ¿Qué les parece, Imanol, Ordorica, Joel Ortega y Óscar Faz, lo que la universidad informa sobre la suspensión del coordinador operativo de vigilancia de la UNAM? Bueno, ahí hay un tema, porque hay testimonios, gente que dice, bueno, no se metieron, no intervinieron para frenar la agresión. Hay una imagen también muy fuerte, ahí en Derecho, por cierto, no de este lunes, sino de marzo de 2018, donde un chico de Derecho está narrando en un video que está viendo ahí a la gente que vende droga y a la gente que está ahí bebiendo, y los de vigilancia de la UNAM pues simplemente no están haciendo nada. Y cómo lo agreden, cómo lo amenazan. Ese capítulo, que por cierto hablamos con el rector Graue esta semana, justamente con motivo de su mensaje y de lo que está diciendo, y recuperamos este video al doctor Graue para que nos dijera qué pensaba también de este video. Dijo que se había abierto una investigación, etcétera. Pero bueno, a ver, esto fue en marzo. Ahora estamos en este capítulo. Carmen, un comentario. Hay una fotografía de el lunes, ajá, donde aparece una imagen de un hombre con un walkie-talkie de vigilancia, que está evidentemente coordinando la agresión. Yo creo que aquí la clave... ¿Así de plano? Sí. Coordinando. Por eso, o sea, es muy importante. No cabe para ti la duda de que estaba avisando de la agresión. Exacto. ¿Avisando o coordinando? Coordinando. A ver, puede ser una cosa o la otra. Pero las dos cosas son terribles. No, bueno, puede estar avisando para... A ver, puede ser... Lo que tiene que hacer es investigarse, y esa imagen es muy fuerte porque estaba ahí, en todo caso. Estaba ahí y no estaba viendo, estaba actuando. Si era solo para avisar, bueno, pero también no descartemos porque algo hay. Si el rector destituye al coordinador de vigilancia o como se llame, lo suspende. O lo suspende. Aquí lo que dice el rector Enrique, déjame un segundo. El rector Enrique Graue determinó la suspensión del coordinador operativo de vigilancia de la UNAM, Jesús Teófilo Licona Ferro, por los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre. Además, el rector se reunió con los miembros de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, a quienes se encargó investigar la actuación de elementos de vigilancia UNAM durante los referidos acontecimientos. Les solicitó revisar cuidadosamente los materiales que obran en poder de la universidad a fin de hacer el deslinde de responsabilidades que permita, si fuera el caso, llevar a cabo las sanciones que correspondan. El rector solicitó también a la Comisión Especial de Seguridad que analice y proponga medidas adicionales
adicionales a las ya adoptadas por la universidad para mejorar y hacer más eficiente la vigilancia de la institución. La Comisión Especial de Seguridad, integrada de manera plural por alumnos, académicos y trabajadores, es una instancia del Consejo Universitario, máxima autoridad colegiada de esta casa de estudios, y las conclusiones a las que llegue serán asumidas por la rectoría de la universidad. Por lo pronto, Joel, Imanol, Oscar, se suspende al coordinador operativo de vigilancia de la UNAM. ¿Qué dices, Imanol? Mira, es un problema que hay que ver con mucho cuidado, muy delicado. La vigilancia de la UNAM, en primer lugar, es vigilancia, no es un cuerpo policíaco, afortunadamente, ¿no? Está separada en dos grandes segmentos, la parte de vigilancia sindicalizada y la parte de personal de confianza. En la actualidad no tengo muy clara su composición. En la época del CEU, el segmento que encabezaba la parte de confianza era el que ejercía tareas de orden político, el que se confrontaba con los estudiantes. Ahí estaba ya Licona, desde esas épocas, era, digamos, de las juventudes de choque del sector de vigilancia, y seguramente ha ido creciendo al interior de esa jerarquía. Esto ha abierto una discusión en muchos medios de comunicación y tú tienes la sensibilidad para no instalarte en ese terreno, Carmen, afortunadamente, para utilizar este argumento en favor de la necesidad de que ingresen las policías armadas al campus universitario o que se estableciera una policía especial para la vigilancia, para la seguridad del campus universitario. Yo creo que el tema de la seguridad, en primer lugar, pasa por transparentar y profesionalizar a los cuerpos que coordinan la vigilancia universitaria, por capacitar al personal. Muchas veces uno puede ver a 2 o 3 vigilantes que están parados en un lugar en donde hay un conflicto y no tienen ningún elemento ni ninguna posibilidad para intervenir. Una cosa muy diferente es tener al coordinador general de Auxilio UNAM mirando, ¿no?, cuando agreden porros a la periodista del Universal que está a 2 metros de él, y en eso hay que ver el video de Tere Moreno, que es impresionante. La están agrediendo, Licona está a 2 metros de él y no es capaz ni siquiera de decir aléjense de aquí o tratar de proteger a la reportera, ¿no? Que es muy diferente a pedirle que se fuera a meter en medio de los dos grupos que se confrontaban. Pero lo que se mostró es que, aparte de si están o no están involucrados, que no tienen ninguna estrategia, ninguna idea de cómo intervenir en un hecho como este. Se podían haber usado las patrullas, se podían haber usado unas cuatrimotos que adquirieron con bombo y platillo para meterse en medio de los dos grupos mientras los porros atacaban, protegiendo a los estudiantes. No sé, yo no soy especialista, no quiero hacer tareas policíacas, no me interesa meterme a hacer una investigación, pero sí creo que la universidad tiene que avanzar en esta investigación que se ha planteado, deslindar responsabilidades y profesionalizar a los cuerpos de vigilancia, no policial. Por lo pronto, Oscar Faz, efectivamente es importante la decisión de la UNAM de suspender al coordinador operativo de vigilancia de la UNAM. Estábamos viendo el video, me comentabas tú, si quieres, a ver si nuestro equipo de producción puede poner el video. Este es el video que querías comentar, Oscar. Sí, lo que se dice es que justamente el personaje que aparece ahí es justamente el suspendido, Teófilo, y entonces hay el CCH Azcapo en su primer pliego petitorio del que yo tuve conocimiento, justamente están pidiendo la destitución de él, de Barajas, que es director general de CCHs, de la coordinadora de CCHs, y justamente en este video empezó a circular en los primeros momentos en los que se dice, ahora sí que con el riesgo de que esto sea fake news, se dice que está él ahí coordinando justamente, pero también hay quien dice... ¿Es la persona que está de traje? Sí. El señor que está ahí de traje, de traje oscuro, está haciendo, bueno, están dando ciertos manotazos, pero no queda claro... Y justamente es la discusión que se abre, si en realidad está coordinando o está replegando e insistiendo a replegar. Claro, lo que decía muy bien Imanol, o sea, está totalmente solo. Cualquiera de las dos cosas que esté haciendo... O coordinando o tratando de dispersar, pero está ahí. Si está tratando de dispersar, pues está totalmente solo ahí, abandonado en medio de un grupo porril de 30, 50, lo cual habla de, como se decía... Pero las pésimas... su presencia física ahí es importante. Sí, claro. Y se habla de, si está tratando de replegar el ataque y de calmarlo, pues justamente
la pésima forma en que Vigilancia UNAM está instruida para combatir o para responder a este tipo de amenazas que se dan dentro de la universidad. Vigilancia UNAM tiene serios problemas respecto de cómo responder ante ciertos momentos y ciertos aspectos de lo que sucede en la universidad. Tenemos, no sé si el video del que hablaba Imanol Ordorica, a ver si lo tenemos por ahí. ¿Lo alcanzaste de la colega reportera del Universal? No lo tenemos ahí, pero bueno, sería bueno porque efectivamente tiene razón Imanol. Esta narración que hace la colega muy, muy puntual, porque estaba en el lugar de los hechos en un instante donde estaba narrando puntualmente lo que ocurría. Y bueno, pues efectivamente a unos metros o muy cerca precisamente de este responsable de seguridad, de vigilancia de la UNAM. La decisión de la suspensión de este personaje y de la investigación que se tiene que hacer con todos los elementos que tiene la UNAM, ¿no? Las fotos, los videos, hay mucha materia prima visual, digámoslo así, y los expertos tendrán que ubicar qué estaba haciendo cada quien en este lugar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un tema importante. Y otro tema que viene al caso con lo que ustedes comentan respecto al gobierno de la República. También se da a conocer un comunicado donde el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza José Ramón Amieva, quien ya dijo que había una acción concertada, que tienen elementos con las cámaras de vigilancia de la ciudad para afirmar que llegaron en ciertos vehículos, que fueron transportados estos personajes hacia la UNAM, o sea, fueron ahí directamente, iban a lo que iban, y este es el gran tema. Entonces hay información pues que no se tenía antes, ¿no? Porque hay muchas cámaras, hay muchos videos, hay mucha información, y ahora tendrá que hacerse una investigación verdaderamente profunda. Es importante la opinión de ustedes, Joel Ortega, Imanol Ordorica y Óscar Faz, de este anuncio donde la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el CISEN, la Procuraduría General de la República y el gobierno de la Ciudad de México, que dicen lo siguiente, lo leo y escucho su opinión. En atención a los lamentables hechos de violencia acontecidos en días recientes en Ciudad Universitaria, los cuales derivaron en lesiones graves a estudiantes de la UNAM, las autoridades competentes del gobierno federal a través de Gobernación, de la PGR y el gobierno de la Ciudad de México mantienen estrecha coordinación para llevar ante la justicia a quienes agredieron violentamente a la comunidad universitaria. Ambos gobiernos estarán atentos para continuar colaborando en el ámbito de sus competencias con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil. Lo anterior con la finalidad de preservar la seguridad e integridad de estudiantes y maestros y garantizar la continuidad de las actividades académicas con absoluto respeto en todo momento a la autonomía universitaria. Bueno, Gobernación, PGR, Gobierno de la Ciudad de México, Joel Ortega. Pues el peligro aquí es que todo el mundo salga a gritar al ladrón, al ladrón. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno que ya dijo Imanol. Al ladrón, al ladrón. Sí, o sea, resulta que todos están condenando. Bueno, pero es evidente. Bueno, pero ¿qué querías que hicieran? Claro, por eso. Lo que hay que hacer es no hacernos tontos. Estos grupos actúan porque están patrocinados, financiados, protegidos. ¿Por quién? Ese es el tema. ¿Por quién y para qué? Bueno, hay datos de esta agresión, de la intervención del grupo, ya lo dijo Imanol, del 3 de marzo y otros, que están protegidos por la delegación Gustavo Madero. Y hay nombres también. A ver, ¿aquí qué tiene que ver la Gustavo Madero? La Gustavo Madero, los de la 3 de marzo, actúan, sobre todo en el CCH Azcapotzalco, tienen un historial muy largo de relación con la delegación Gustavo Madero. A mí me tocó, yo di clases en el CCH Sur, y en muchos momentos, hubo 3 o 4 momentos de agresión. Se organizó la gente, hubo asambleas, logramos detener a los actores materiales porros, los llevamos al Ministerio Público en la delegación Coyoacán, y a las 2 horas estaban fuera. Pero decía Imanol muy bien, detectamos eso que dijo muy claramente Imanol. Llegan a las escuelas con camiones, los llevan a lugares, fiestas, los emborrachan, les meten droga, en fin, les dan boletos para entrar al estadio, y ahí entra la responsabilidad de la rectoría. ¿Quién les da boletos para entrar a los estadios? Y luego les dan impunidad, asaltar comercios, a hacer lo que quieran, con la garantía de que no los van a tocar.
Entonces yo creo, tiene mucha razón Imanol, que no somos policías, el asunto del tema especializado, de cómo desentrañar esta red, es un tema de investigación, de transparencia, de especialistas. Pero el tema político, el tema social, tiene que ver con que no nos reproduzcamos esta idea, que es la segunda que me parece muy peligrosa, de que la UNAM es también un territorio que no puede permanecer inerme y que entonces lo que tiene que hacer es, hoy vienen varias planas de algunos periódicos exigiendo que actúe la PGR dentro de la universidad, es decir, que la policía se meta. Y aquí es un viejo tema, si la autonomía es territorialidad o no, yo la doy con una contundencia. El rector Barrosierra, cuando la famosa agresión del bazucazo, no dudó, encabezó a los universitarios para oponerse. Entonces sí hay un aspecto, no me gusta el tema ese de territorialidad, pues hay un aspecto de autonomía de los universitarios para, sin intervención ajena, decidir, organizarse, actuar. ¿Qué dices, Óscar Faz, de todo esto? Pues, sí, justamente cuando pasan este tipo de cosas, se salta mucho estos comentarios de introduzcamos a la policía, dejemos entrar inclusive al ejército. Algunas veces por ahí llegué a escuchar un comentario de, pues para desalojar el auditorio tomado, pues ¿por qué no contratamos de exmarines, los disfrazamos de seguridad y los metemos al auditorio, ¿no? Y entonces empiezan a salir una especie de comentarios complicados. El tema de la autonomía, pues de la extraterritorialidad, a mí me parece, la Suprema Corte se ha determinado respecto de criterios de interpretación. Se refiere meramente en términos legales, hasta donde yo tengo entendido e investigado, se refiere a términos de la normatividad interna, ¿no? Y en ello es justamente la constitución de su organismo de vigilancia y de seguridad. Pero yo no pienso que meter policía y meter ejército sea una solución buena. La violencia con violencia nunca han sido una buena fórmula de Lo vimos en la apaciguarlo. guerra contra el narco, 200,000 muertos, pretendiendo que eso iba a resolver el tema, pues salió peor, ¿no? Sí, Oigan, hay sí. un punto aquí, por ejemplo, Carmen, en donde en el asesinato feminicidio de Lesbi, exigimos que viniera la Procuraduría de la Ciudad de México a investigar y hacer una buena investigación, ¿no? Porque sí les compete a ellos como policías hacer una investigación. Luego hicieron un encubrimiento tratando de victimizar, de acusar a la víctima y de sostener una hipótesis absurda de suicidio. Y la comunidad exigió que la Procuraduría de la Ciudad hiciera un trabajo adecuado para poder castigar penalmente al responsable de ese feminicidio. Entonces, sí que hagan investigación, sí que hagan intervención judicial, no a presencia armada de policías en el campus universitario, porque genera lo que dice Óscar, una mala combinación, una cosa muy complicada, ¿no? También vale la pena rescatar el siguiente, varias informaciones interesantes a las que periodísticamente quizás habría que dar seguimiento. El actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en el año 1986-87, era consejero universitario de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en donde está la Federación de Estudiantes de Naucalpan, una organización de porros conocida. No digo que perteneciera a esa organización, pero sabe muy bien quiénes son. El tío de Navarrete Prida era en esa época el encargado de vigilancia de la UNAM, de toda la dirección de atención a la comunidad, se le llama. Este Brígido Navarrete, ¿no? Muy cercano a su sobrino, tenía a su cargo, entre otras personas, a Licona, ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos que por lo menos permitirían al secretario de Gobernación una sensibilidad especial, un conocimiento profundo para hacer algo mucho más allá
de una declaración altisonante de repudio a los hechos y comprometerse en una investigación sobre los vínculos de autoridades federales en el asunto de los porros. Un ejemplo, y con eso termino esta participación. Amieva dijo, el autobús en el que venían subió al segundo piso en el Estado de México. Ok, y luego recorrió el segundo piso por la Ciudad de México hasta llegar a Ciudad Universitaria. Nadie lo interrumpió. Ninguna patrulla se le acercó. Nadie, y eso que es ilegal, ¿no? Iba custodiado por automóviles particulares. A nadie se le ocurrió nunca acercarse a ese camión para ver siquiera qué era lo que estaba pasando en una acción flagrante de violación a las normas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué puede ocurrir esto, que un grupo agresor se puede mover por la Ciudad de México con esta impunidad? Que nos lo expliquen ellos, ¿no? Nosotros como universitarios planteemos las preguntas y que ellos nos den las respuestas. Pues clarísimo, yo creo que estamos precisamente obligados a esas preguntas y las autoridades, además del repudio, del rechazo a la violencia y de todo lo que viene aquí con la comunicación oficial, evidentemente están obligados a contestar estas preguntas específicas con nombre y apellido, Joel. Exacto, y actuar porque, quizá a lo mejor no me expliqué bien, esta idea de a ladrón es muy peligrosa, nadie es responsable, y resulta que todos derraman lágrimas de cocodrilo, condenan, pero no actúan. Y yo creo que es el momento, y lo dijo muy bien Imanol, me parece muy documentado todo lo que él dice. Bueno, tienes muchos años de trabajar dentro de la universidad y de investigar, y estas evidencias hay que articular, conectarlas. Conectarlas, por eso cuando dice gobernación, a ver, Oscar, ¿qué piensas tú? Cuando dice gobernación, la PGR, la Ciudad de México que van a colaborar, etcétera, etcétera, bueno, ¿qué esperaría la comunidad universitaria, los estudiantes que están manifestándose de esta manera frente a esa autoridad que está con boletín conjunto y que dice vamos a actuar? ¿Qué le piden? Yo pensaría que lo mínimo que tiene que hacer es, la UNAM ya sacó un comunicado de que tiene 18 nombres Sí. de personas que aparentemente participaron en este ataque, pero si tantas instancias están participando y uniéndose y prestando tantos esfuerzos y condenando tan enérgicamente esto, Sí. pues debería de llegarse más allá, porque estos 18 personajes no, pues, como dice Joel, no deciden un día, están en sus casas y oye, vamos a romper la protesta del CCH, sí, claro, vamos, y se juntan y se van. Están organizados por alguien, hay hasta escalas jerárquicas, hay quienes los coordinan, y si hay tanto personal participando de gobierno, de la UNAM, de PGR, de Segov, de Procuraduría de local, pues tendría que llegarse hasta quiénes son los que los coordinan y los mandan. Pues miren, lo que tenemos esta mañana, además de las voces de ustedes, Imanol, Joel y Oscar, Joel Ortega, Imanol Rodorica y Oscar Faz, tenemos una comunicación que voy a incorporar a esta mesa, les propongo, porque es uno de los 18. Estos 18 nombres que la universidad dio a conocer, dio sus nombres y apellidos, a qué plantel pertenecen y cómo ha decidido la UNAM expulsarlos. La universidad dio a conocer estas 18 identidades como participantes en los sucesos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Hemos recibido muchos mensajes en este programa y en particular, desde luego, tenemos que darle salida. Tenemos que escuchar lo que tenga que decir uno de estos 18 muchachos. Es Fernando Tinajero Muñoz Cano, de la FES Acatlán de Derecho. Es el número 14 de los 18. Está en la línea telefónica y él quiere hablar y quiere decir lo que tenga que decir en un contexto como este. Fernando, buenos días y bienvenido a esta mesa. Hola, buenos días, Aristegui. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Buenas dices? tardes. ¿Eres Sí. uno de los 18 expulsados? Sí, así es. Mi nombre aparece en el listado que el rector dio a comunicar públicamente. Y pues la verdad es que estoy algo decepcionado del sistema universitario, ya que pues por completo desconozco, me parece que igual ustedes desconocen cómo es posible que hayan ubicado a ciertos estudiantes, porque al parecer en mi caso yo no me encontraba ni cerca de los alrededores de Ciudad Universitaria ese día y de casualidad dieron con mi nombre. No hay evidencias, no hay testigos, no hay nada que repute que yo estuve en ese día, a esa hora,
causando estragos dentro de la universidad, hacia la misma universidad y hacia el estudiantado. ¿Dónde estabas, Fernando? Yo ese día me encontraba aquí en mi casa, salí de la facultad de Acatlán y regresé a mi domicilio en un auto particular junto con otros 3 compañeros. Ellos aquí me dejaron en la calle que da a mi domicilio y pues más allá no salí de mi domicilio, más que estuve aquí con mi familia almorzando y pues haciendo tarea, y pues al día siguiente me enteré por redes sociales, por televisión y por un documento que me envió la rectoría a mi domicilio, supuestamente como presunto participante de dichos actos, y proporcionó una expulsión provisional. Bueno, porque va al tribunal, ¿no? Esta es una expulsión que tiene que ser, supongo, ratificada por el Tribunal Universitario. Sí, exactamente. El director de la Facultad de Acatlán debe remitir el día de hoy al Tribunal Universitario dicho caso. Solo que, pues, de manera muy rápida me gustaría solicitarle, pues, al doctor Enrique Grau que reconsidere su postura acusatoria hacia mi persona. Pues es que dicho suceso yo no me encontraba ni remotamente cerca del lugar. Dime una cosa, Fernando Tinajero Muñoz Cano, ¿conoces a los otros 17? ¿Tienes vínculo con alguno de los 17 o con varios o con todos? No, a ninguno de los involucrados en la lista los tengo como conocidos, como amigos, ni mucho menos. Yo jamás había tenido ningún contacto con grupos porriles ni nada por el estilo. ¿Participas de alguna organización participas de alguna organización en la UNAM? ¿Participas de algún tipo de colaboración con la universidad en alguna cosa extracurricular? No, no me meto ni a clubes, no estoy en ningún deporte y pues me dedico únicamente a la parte escolarizada. Asistí a mis clases regulares y pues si acaso un idioma, pero más allá de eso no tengo nexos con algún tipo de grupo. ¿Qué es lo que te notifica específicamente la UNAM? ¿Qué dice el texto específicamente? El texto es algo extenso, te lo resumo un poco. En él habla de los hechos, que según testigos, no me dice cuáles, son anónimos, me identificaron dentro de los involucrados y que por la seguridad del plantel van a proporcionarme una expulsión temporal para mantener el orden dentro de los planteles. Esto hasta que el tribunal me llame para entregar mis evidencias que son claras, fácticas, de que yo no estuve ahí. ¿Qué elementos vas a entregar? ¿Vas a entregar qué tipo de pruebas? Pruebas. Tengo testigos, ¿Tu tengo familia? historiales, perdón. ¿Tu familia? Tengo familia, tengo amigos. No, me refiero, los elementos de prueba que vas a entregar son los testimonios de tu propia familia. Sí, tengo un familiar y tengo amigos que me trajeron pues aquí, a mi domicilio. ¿En ningún momento estuviste en el antes, durante y después del evento violento? No, yo terminé mis clases a la 1 de la tarde y llegué a mi domicilio a las 2:15. De ahí comí a las 3:15 y estuve en mi casa en todo momento. Salí únicamente al internet a imprimir un documento que tuve que entregar como tarea, pero más allá no estuve cerca de dicho lugar. Bueno, pues Fernando Tinajero, te imaginarás que es complejo saber qué es lo que está pasando porque tú dices yo no participé en nada, estás en la lista de los 18, tienes la oportunidad de defenderte en el tribunal universitario, tú dices que no hay testigos porque no pudieron haber habido testigos de algo que no ocurrió, sin embargo la UNAM te está aludiendo a que gente pues ha dicho que tú estabas ahí. Sí, claro, comprendo que este es un hecho social impactante debido a que la comunidad está molesta. No fue un acto agradable, fue un acto violento y pues mi más lamentable pésame, pero yo no estoy conforme con la situación. Debido a que yo no me encontré ahí, además de todo, la UNAM sin permiso, sin aviso, utilizó mi nombre, lo divulgó, difamó mi reputación.
Y pues me gustaría hacer un llamado a los derechos humanos, ya que esa clase de información es personal y pone en peligro mi integridad y la integridad de mi familia y pues tal vez de mis amigos. Ciertamente es un tema, ciertamente Fernando Tinajero Muñoz Cano, es un tema que la Universidad Nacional haya pues puesto los nombres y apellidos de las personas que fueron expulsadas. Es en un Exacto. filito la decisión que toma la UNAM, efectivamente. Por lo pronto tú estás señalando que te han afectado por exponer tu nombre públicamente. Sí, difaman pues mi imagen y vaya que es algo importante a nivel social y me parece que lo correcto sería que la universidad realizara una investigación realmente a fondo con elementos comprobables de quiénes participaron, cuándo participaron y todas las evidencias necesarias para llegar a los responsables y deslindar a aquellos que como yo no estuvimos ahí y también están cargando con el peso de las acciones de los demás. Estaremos, Fernando Tinajero Muñoz Cano, al pendiente de tu caso y del caso de los 18 y del proceso que el propio Tribunal Universitario tenga que realizar para ratificar o no estas expulsiones. Estaremos, bueno, pues siguiendo de cerca todo esto que significa pues una parte de esta historia que ha irrumpido en la universidad en esta semana. Así que te agradezco que nos hayas comunicado esta circunstancia y la seguiremos de cerca con la rectoría y lo que tenga que decir al respecto de lo que planteas tú y lo que es tu defensa, pues que desde luego tienes derecho a ella. Gracias por estar aquí, Fernando, y seguimos en contacto. Gracias y buenos días. Pues, ¿qué dices, Oscar? Una circunstancia complicada, ¿no? Una circunstancia muy complicada y como bien dices, acusado por rectoría tiene todo el derecho a un debido proceso. Muchas veces se nos olvida que cuando salen estos momentos de euforia social acusando a personas y señalando, se nos olvida que estas personas no pierden la calidad de personas y que tienen todo el derecho a un debido proceso y a ser tratados como personas, ¿no? Porque todos no dejamos de ser seres humanos y a veces se nos olvida en la euforia social. No, es que es fuerte lo que está aquí diciendo. No tenemos idea, sinceramente. Nadie de los aquí presentes tenemos idea qué sucedió, ni si participó o no Fernando. No podemos creerle ni no creerle. Simple y llanamente, aquí hay un señalamiento de la UNAM que tiene que demostrar, al final de cuentas, porque en efecto, si llegara a ser el caso que Fernando Tinajero tiene razón y no participó, pues vaya friega que le están parando. Claro, y por eso creo que tiene mucha importancia lo que dice Oscar, la necesidad del debido proceso, y algo muy importante, que no ocurría en mi época, que haya la posibilidad de que un órgano tan poderoso como el tuyo, y con el prestigio que tienes, tengas la apertura de que un muchacho pues no sea automáticamente incriminado y maltratado, tiene sus derechos. Y que eso se pueda hacer me parece muy importante, independientemente de que sea cierto o no lo que él dice, ni tú, ni yo, ni Oscar. Pero tiene derecho, como los demás, al debido proceso y saber si realmente participaron y de qué manera, porque si no es cualquier cosa. Y Manuel, ¿cómo viste este testimonio que acabamos de oír? Espérame tantito que el volumen este Skype se cortó la comunicación. Ahorita ya estoy aquí. Ya estás de regreso. ¿Qué piensas? No sé si alcanzaste, porque te acabaste ahí del lugar y no sé si alcanzaste a escuchar a este joven Fernando Tinajero Muñoz Cano de la FES Acatlán de Derecho, que dice, yo no estuve ahí y bueno, pues reclamó lo que está sucediendo con mi expulsión. Bueno, yo creo que Oscar tiene toda la razón en lo que planteó. Además, como abogado se nota incluso en el lenguaje la manera en la que se refiere a estos hechos. Esto también nos plantea un tema importante de cambio en la universidad. El tribunal universitario ha sido cuestionado muchas veces como procedimiento para dirimir jurídicamente la condición sobre todo de estudiantes que son sancionados, ¿no? Pero en este momento a mí me parece que es importante que el rector haya procedido con la evidencia que tiene, siempre dejando abierta la puerta de que si alguien está indebidamente incorporado a tal lista, esto pueda ser modificado. Pero nos lleva a la necesidad de perfeccionar los organismos, para juzgar casos al interior de la universidad, estrictamente en lo que tiene que ver con la norma universitaria, ¿no?
En lo que tiene que ver con los procesos penales y eso, también tendrá este chico que defenderse, esperemos, frente a las acusaciones que ha hecho la universidad ante la Procuraduría de la Ciudad de México primero y la Procuraduría General de la República después. Indudablemente, derecho al debido proceso. Si hay una equivocación, esta debe ser revertida y debe ser de alguna manera reparado el daño al reconocer que no participó, pero si no, contra cualquiera de las gentes que participaron agrediendo a los estudiantes, que se proceda jurídicamente como es debido y como establece la ley. Bueno, agrego también en esta mesa Joel Ortega y Manolo Rodorica, Óscar Faz, agrego también lo que me mostraba Óscar hace un momento. Bueno, pues no hay que ser sensibles a ciertas cosas, hay que ser abiertos, y hay quien pone en duda, Óscar, que seas estudiante realmente de la Facultad de Derecho por alguna razón. Entonces, que si muestras tu credencial para que efectivamente veamos si eres... ¿Dónde la...? A ver, aquí si quieres. Aquí tienes. Aquí está la credencial, la estamos aquí Hasta viendo. resellada está. Dice Universidad Nacional Autónoma de México, Óscar Faz Garza. Aquí viene tu número de cuenta, viene tu fotografía, viene sello de seguridad, viene todo lo que corresponde a la facultad. Esta credencial, la ve Joel, se testifica que sí es alumno de la Facultad de Derecho. ¿Cuándo entraste? Hice mi examen de admisión en 2014, pero luego pedí un año de baja temporal, me fui a Guerrero y regresé. Generación 2015. Sí. Aquí está tu resello. Sí, Ya está resellado. Bueno, aquí está la credencial de Óscar para el que tenía alguna duda. ¿Qué será? ¿Por qué dudaron de tu identidad de estudiante de universitario? No sabré decirte, son cosas luego medio complicadas. Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Sí, claro. Es parte del proceso, y si hay alguien que dude, pues ya está el documento que habla de que efectivamente Óscar Faz es estudiante de la Facultad de Derecho, y por alguna cuestión alguien lo puso en duda, pero bueno, ya habíamos acreditado a la hora de presentarlo, pero si hace falta una ratificación del hecho, ya mostraste tu credencial. Bueno, entramos en la parte final, Joel Ortega y Manolo Rodorica, Óscar Faz, con esto que pusiste a la mesa, y Imanol, que es interesantísimo. Hiciste alusión y citaste el reportaje de Jesús Ramírez Cuevas, pues fuimos corriendo a buscarlo, no a Jesús, que estaría bueno hablar con él, por cierto, pero no a Jesús, sino al reportaje, y ciertamente este reportaje de Maciosare, publicado el 6 de junio de 2004, un domingo, te acordaste muy bien, Imanol, el futuro director de comunicación social de la Presidencia de la República, del equipo de Andrés Manuel López Obrador, muy cercano a Andrés Manuel en los últimos años, incluso hizo la confidencia a López Obrador el otro día cuando lo presentó en esa calidad, que se lo había recomendado Carlos Monsiváis. Como alguien, pues cercano a Monsiváis en su momento, y que, se acercó la posibilidad de trabajar hace varios años con Andrés Manuel, y ha sido una de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, ahora responsable del tema de la comunicación social. Jesús Ramírez Cuevas, en otro momento y circunstancia, publicó, como bien recordaste, Imanol, este reportaje que se titula La UNAM bajo acoso, junio 2004. Porros y 14. Provocadores, fíjate, aquí ratifica, ¿no? Porros y provocadores se venden al mejor postor. Voy a leer un fragmento. Es un reportaje amplio, muy documentado por lo que se puede apreciar aquí. Habla de los CCHs, del CCH Vallejo Sur, de la Gustavo Madero que ustedes acaban de mencionar. Dice lo siguiente Jesús Ramírez Cuevas: hay escuelas de la máxima casa de estudios que viven un clima de violencia, temor y hartazgo. En el bachillerato y algunas facultades, los porros imponen su ley. Roban, secuestran, golpean y agreden a los universitarios. Son verdaderas mafias que reciben protección de políticos y autoridades de todos los partidos. Lo que decía Imanol, exactamente lo que decía Imanol. Son verdaderas mafias que reciben protección de políticos y autoridades de todos los partidos, quienes las usan para sus propios fines a cambio de impunidad. Las amenazas y agresiones orillan a muchos estudiantes a desertar de la universidad. Como si no fuera suficiente, el otro extremo lo constituyen los restos de la llamada mega ultra del ex CGH, del Consejo General de Huelga, calificados como provocadores y reventadores que violentan y hostigan a estudiantes y profesores.
Aunque la situación se agrava día con día, ninguna autoridad parece capaz o dispuesta a ponerle freno. En la máxima casa de estudios se vive un ambiente de incertidumbre, temor y hartazgo. En meses recientes, vuelvo a la fecha, 2004, en meses recientes se han incrementado las actividades delictivas de los grupos de porros que asolan muchas escuelas y facultades, agrupados en la alianza universitaria formada después de la huelga estudiantil de 1999, las legiones de porros actúan como verdaderas mafias y en una decena de planteles mantienen un auténtico régimen de terror. Al mismo tiempo reaparecen los restos de la mega ultra del ex Consejo General de Huelga, atrincherados en un radicalismo que encubre lo que muchos consideran provocación. Hace apenas unas semanas, 2004, estos grupos protagonizaron actos violentos en 6 escuelas. Tras la expulsión de 14 activistas, algunos de los cuales no tienen que ver con ellos, ahora lanzan una campaña en la que se presentan como las víctimas de la represión. En una pared de Ciudad Universitaria, alguno de ellos dejó escrito: banda, nos están expulsando, baleando y matando, y parece que aquí no pasa nada. Es la primera parte de este reportaje, La UNAM bajo acoso, de Jesús Ramírez Cuevas, que ha traído a la mesa Imanol Ordorica, y lo hemos recuperado para compartirlo con nuestra mesa. Junio de 2004. 6 de junio de 2004. 6 de junio de 2004 en Maciosare. Mauricio, estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, explica: hay desencanto e inmovilidad en la comunidad, causada por las acciones contundentes de provocadores y reventadores. Es verdad que no todos los que participan de estas acciones lo son, pero estos se aprovechan del enojo social y del inconformismo que los chavos expresan a veces con rabia. Esta es la primera parte de este reportaje. ¿Cómo se vive dentro de la universidad? Oscar, te pregunto, pues esta circunstancia. Yo recordaba hace un momento el video que se subió en redes en marzo de 2018, donde un chico ahí de tu facultad decía: ahí están, ahí lo sabemos todos quiénes son, aquí están, aquí está la universidad y su vigilancia que no hace nada. Bueno, ¿cómo se vive esto, Oscar? Híjole, pues es un clima muy complicado, ¿no? También, haciendo un poco de memoria, pues los baleados que hubo en los frontones, sí. Pues se sabe que dentro de CU pues hay situaciones, zonas que pues no controla la universidad, no lo controla Vigilancia UNAM, lo controlan otros entes ajenos a... Bueno, en ciencias políticas hace no mucho también un problema muy serio. Claro. Y entonces se vive un clima, pues sí, un poco entre la comunidad, yo lo oigo entre compañeros, compañeras, pues hay una situación de miedo y de inseguridad general que se vive en la universidad de tiempo para acá, y sí es muy complicado. Luego, justamente articular movimientos o demás, esto que decías de los provocadores y los que vienen a romper, pues más de una vez he oído de amigos comunes, de amigos que tengo en distintas facultades, que es muy complicado armar algo porque están mirando, están viendo quién, y en cuanto se ve la posibilidad, empiezan a infiltrar o empiezan a romper. Pues es lo que denuncian los chicos del CCH Azcapotzalco. Hemos tenido aquí mesas del tema esta semana, y en la parte de los estudiantes del CCH Azcapotzalco, bueno, se plantea que organizándose para exigir desde cosas elementales como tener maestros, básico, ¿no? Es la distribución, tener maestro y tener los baños limpios, que era ya una cosa insostenible. Bueno, estaban organizándose para exigir varias cosas que ahora forman parte de este pliego petitorio que ya recibe la rectoría, que ya se van a sentar a la mesa para revisar eso que tenían que haber revisado hace meses. Bueno, ahora con el detonador que tenemos, ahora hay ya esta circunstancia. Pero al final ellos hablaban de actos de provocación y de reventar precisamente esa organización estudiantil. Bueno, conecta todo esto, Imanol, pues con un contexto histórico. Es el reportaje de Jesús y es la experiencia previa de otros casos. Es el 99 también, aquí está recuperando lo que ocurrió en 99, Imanol. Así es. Mira, el reportaje de Jesús fue tan importante que yo hice un trabajo también que se llama Violencia y Porrismo en la Educación Superior en México, tratando de rastrear
hasta los estudiantes católicos de los años 30 y 40, que fueron los primeros grupos golpeadores, a los primeros porros que eran del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, a estos multipartidistas, multifuncionales porros de ahora, que son desde dealers más o menos pesados, no cualquier tipo, o sea, narcos organizados, organizadores de fiestas, de comunidades, que dan identidad a los estudiantes, que reparten jerseys, que organizan reventones gigantescos, por ejemplo, en la Gustavo Amadero. Revisen en YouTube, lo dejamos quizás de tarea si no da tiempo para hoy. Hay un video del 20 aniversario del grupo 3 de marzo, que por cierto se llama 3 de marzo en honor a la autonomía de la Universidad Autónoma de Guadalajara en su rechazo a la Ley de Educación Socialista de Lázaro Cárdenas. A los estudiantes tecos, es el nombre del estadio de fútbol de la Universidad Autónoma de Guadalajara. O sea, tiene toda una tradición. Vale la pena leer trabajos de cómo se ha desarrollado este fenómeno tan complejo del porrismo. Pero Carmen, yo creo que nos estamos aproximando al final, no sé muy bien los tiempos. Correcto. Nos hemos enfocado mucho en los porros y empezamos hablando de la marcha y de los estudiantes de ahora. Yo quisiera volverlos a traer al escenario, no volverlos a traer, ellos se pusieron en el escenario, ellos han puesto este tema y otros en el escenario, y alegrarnos, quizás para no terminar en una nota de que pareciera que la UNAM es un basurero, no, la UNAM es una expresión de la Ciudad de México y del país violento que vivimos, pero esa expresión de los jóvenes, de 35,000 jóvenes manifestándose el otro día, nos muestra lo que es la universidad, la energía, la capacidad organizativa, la imaginación, la creatividad, la voluntad de cambio, ¿no? Esta frescura juvenil que a mí, frente a todo este caos del que hemos hablado mucho, y creo que es muy importante hablar de ello, me deja una perspectiva optimista y me deja con una condición, digamos, de decir, podemos ir para adelante como muchas otras ocasiones. Desde 1929 son los estudiantes universitarios los que encabezan los procesos de cambio, los que le inyectan a la universidad una nueva energía para adaptarse, para modificarse, para transformarse. Y creo que debemos, no sé, reivindicar eso. Esa es nuestra universidad. Eso es Óscar, que está aquí con nosotros. Eso es lo que pasó en Derecho, que como decía Joel, era impensable hace muchos años. Derecho era una de las facultades más contrapuestas a cualquier tipo de movilización estudiantil. Eso es la UNAM, esos chicos que estamos viendo ahí, ¿no? Que de nuevo ponen el ejemplo y que son el motor del cambio de la universidad y uno de los motores de cambio del Me país. gusta lo que dices, Imanol, para cerrar esta mesa. Joel, ¿cómo te despides? Joel Ortega. Pues en la misma dirección. Yo creo que la gran enseñanza de todo esto, aparte de la extraordinaria denuncia puntual que se ha hecho aquí, es esta nueva ola del movimiento estudiantil, esta demostración, esta ratificación de que, como ya lo dijo Imanol, en la UNAM por lo pronto, esta universidad que es nacional, autónoma, pública y gratuita, se lo debe fundamentalmente a los estudiantes. En 29, en la libertad de cátedra, en la gratuidad, en el 68. Sin los estudiantes la universidad no sería lo que es. Y claro, para que no quede convertida en un fenómeno negativo, esta energía de los estudiantes creo que es muy importante. Y para mí me reconforta mucho, porque los estudiantes han sido en México y en todo también hace 100 años, Imanol, es el aniversario de la reforma en Córdoba, 18. O sea, hay una trayectoria del movimiento universitario estudiantil en todo el mundo y en el continente en particular, que demuestra que toda esta cosa de indagar, de difamar, me acordé mucho con este incidente de la credencial de Óscar. Así nació el 132. Sí, bueno, por eso la credencial, sí. Decían así nació. Que no eran estudiantes, y entonces 132 sacaron su credencial
para Para demostrar. que eran. Claro. Pero aunque esto de ser o no ser también es relativo, hay algunos compañeros, lo digo porque lo conocí toda mi vida, y tú me hiciste el favor de entrevistarme al día siguiente de que murió. Miguel Eduardo Valle, en 68, no era estudiante inscrito de la UNAM, estaba inscrito en la Universidad de Sinaloa, el BU, y bueno, participó. No es un delito necesariamente no tener una inscripción en la universidad. Se usa eso para difamar, para dar a entender que los que participan, los que agitan, los que organizan, son ajenos a la universidad. Y si hay alguien que es parte íntima de la universidad, son los estudiantes. Y los que se organizan más todavía. Hombre, Joel Ortega Juárez, gracias por estar aquí y bueno, pues felicidades por tu libro Adiós al 68 que está circulando en estos días de Grijalbo con el prólogo de Castañeda. Óscar Faz, como estudiante de la universidad, como parte de este momento que se vive, a título personal, ¿cómo te despides? Pues me despido con mucha expectativa de qué puede pasar. Es justamente un el día momento, de hoy, ¿no? Particularmente. Sí, el día de hoy y de aquí en adelante, ¿no? Esto no se acaba con la interfacultades, esto no se acaba entregando las facultades que estaban en paro. Ya se acabó el paro, ahí está todo, ya vamos cada quien a su casa y a regresar a la vida de estar ahí esperando a ver qué sucede, ¿no? Me voy con mucha expectativa de ver qué sucede en la interfacultades, qué se dice y qué se logra con esto, qué se logra hacer que el rector, que cambien cosas en rectoría, ver qué pasa con esta lista de los 18, ver quiénes sí son, quiénes no, y como decía, ver quién más sale en otras listas después, quién está detrás de estos movimientos porriles, y ver que el estudiantado siga activo y no, y como decía, no es que sea apático. El movimiento, la banda que está ahorita en la universidad no es apática, simplemente no tiene espacios para hablar, y este movimiento estudiantil me parece es un espacio inmenso para hablar. Y eso es lo que con lo que me voy y me despido, con una expectativa grande de que esto se vuelva verdaderamente un espacio donde los universitarios podamos hablar y expresar lo que queremos y lo que necesitamos en nuestra universidad. Pues ahí están estas voces. Gracias, Imanol Lorica, por estar aquí como parte de esta universidad, profesor, investigador, activista en su momento, líder del movimiento del CEU, Joel Ortega como parte también importantísima de la historia de la universidad. Ya no hablamos de Echeverría ni de su visita a la UNAM, que tú estuviste ahí como protagónico, ¿no? Sí, de la pedrada de Echeverría, ¿no? Bueno, la pedrada fue la anécdota. Perdón, es que fuiste protagonista de ese capítulo. Pues yo no soy valiente, no soy torero. Me tocó asaltar la tribuna, sí, pues, impugnarlo a él. A Echeverría. Siendo presidente. En la UNAM. En la UNAM. Y pues para mí es una... No soy solo eso, pero bueno, uno a veces queda marcado por algo, ¿no? Tú quedaste marcado por eso. Maradona con la mano de Dios y ya. Oye, Maradona que viene a México aquí a dirigir un equipo de fútbol, ¿verdad? Sí, Maradona, bueno, ese es otro tema del cual también en este momento nos ocupamos en los deportes. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de lo que han sido tú, Imanol, ahora Óscar, y mucha gente que al final de cuentas forma parte de esta Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades, porque hay que decirlo, ¿no? No es solamente la comunidad universitaria de la UNAM. En la manifestación masiva de esta semana, bueno, había gente de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Politécnico Nacional, por supuesto, había gente de la ENA, estaba del Colmex, o sea, esto convocó a muchas personas relacionadas con el mundo universitario y estudiantil en México, y nos despedimos con esto, precisamente con estas imágenes, y les propongo que cerremos esta mesa, que agradezco a los cuatro, porque bueno, tuvimos la presencia de uno de los 18, que vamos a ver qué pasa con él. Es importante decir que uno de los momentos más intensos de esta manifestación impresionante de esta semana se dio cuando los chicos decidieron corear el número 43. Conectar también esta movilización con grandes temas para México, y uno de los grandes temas para México es lo que ocurre en este momento, que es la desaparición de 43 estudiantes que siguen así, desaparecidos, que la comunidad universitaria y estudiantil de México reunida en Ciudad Universitaria esta semana haya decidido manifestarse sobre ese y otros asuntos es fundamental. Sería impensable que los propios estudiantes no trajeran a cuento y no trajeran a esta expresión masiva, pues un tema que nos cruza de lado a lado,
en todos los sentidos. Así que nos despedimos, Imanol, Joel, Oscar, a los tres gracias con esta recuperación de lo que fue uno de los momentos más intensos, emocionantes, diría yo, de una masa estudiantil diciéndose a sí misma y al país que no podemos tener cosas como 43 jóvenes estudiantes de una normal rural desaparecidos como están. Con esto cerramos esta mesa, volvemos en la parte final y dejamos correr el video.